Aquí tenemos una gráfica en la cual tenemos representado el potencial de acción en blanco y tenemos otras dos líneas que sería la amarilla, la conductancia del sodio, y por último la línea de color verde, la conductancia del potasio. Tendríamos entonces que al inicio, cuando la membrana está en reposo, el potencial de transmembrana en reposo estaría representado en un menos 70 milivoltios para esta célula en específico. Recuerden que cada célula es diferente y cada célula va a tener un potencial de transmembrana en reposo diferente. Para esta sería de menos 70 milivoltios y tendríamos entonces aquí esta línea basal. Una vez que ha iniciado el potencial de acción, se abrirían los canales de sodio. Recordemos que en el estado de reposo tanto los canales de sodio como los canales de potasio estarían cerrados, por lo que en esta franja los canales estarían cerrados. Tenemos esta línea azul representando que la excitabilidad de la célula sería muy alta, puesto que tanto el canal de sodio dependiente de voltaje como el canal de potasio están listos para recibir una señal de activación. Una vez que el canal de sodio recibe la señal de activación y los canales de sodio comienzan a abrirse en un ciclo de retroalimentación positiva en la que cada canal de sodio que se abre y deja entrar sodio genera una diferencia de potencial mayor que afecta a los canales de sodio vecinos, haciendo que se vayan despolarizando y propagándose. Entonces, como el potencial de acción responde al todo o nada, vemos aquí que ese potencial empieza a subir, ¿verdad? Empieza a subir hasta que llega a un punto en el que las fuerzas electrostáticas hacen que ya no entre sodio, a pesar de que la concentración de sodio no ha variado casi nada. La concentración de sodio sigue siendo muy dispar de líquido intracelular respecto al líquido extracelular, pero las cargas eléctricas hacen que se detenga ese flujo. Los canales de sodio, vean, siguen abiertos, pero ya no fluye más sodio porque el sodio ha alcanzado su potencial de equilibrio. Vemos entonces que la conductancia del sodio en amarillo empieza a subir conforme empieza a subir el potencial de acción. Llega a un punto en el que el sodio deja de fluir y al mismo tiempo, más o menos aquí como a la mitad de esta franja que vemos aquí, empiezan a abrirse, vean en verde, los canales de potasio. Lo que provocó la apertura del canal de sodio y de potasio fue lo mismo, pero el canal de sodio, al ser más lento, se abre más tardíamente. Y vemos cómo al momento en que empieza a aumentar la conductancia del potasio y disminuir la del sodio, el potencial de transmembrana va desde el más 30, que fue donde se equilibró el sodio, a bajar, ¿verdad? Buscando el potencial de equilibrio del potasio. Entonces empieza a bajar el potencial de transmembrana, disminuye la conductancia del sodio, mientras que la del potasio empieza a aumentar. Aumenta tanto la conductancia del potasio y sale tanto potasio que la célula incluso no se queda en el potencial de equilibrio de menos 70, sino que busca más abajo el potencial de equilibrio para el potasio. A partir de que el potencial de transmembrana baja más allá del potencial de membrana en reposo de menos 70, decimos que esta célula se está hiperpolarizando. Entonces esta sería una zona de hiperpolarización. Y vemos cómo el potasio, poco a poco, también empiezan a cerrarse los canales de potasio. Aquí lo vemos. Los canales de sodio en este punto ya se han inactivado, la gran mayoría. Los canales de potasio están la gran mayoría abiertos. Y por último vemos una tercera fase en la que los canales de sodio siguen inactivos, pero los canales de potasio abiertos, pero ya muy pocos. Tal vez en los últimos 2/3 de esta fase vemos que los canales de potasio ya se han cerrado, los canales de sodio siguen inactivos y hay que esperar un momento más para que después los canales en esta última zona empiecen a quedarse como cerrados y listos para recibir una nueva señal. Entonces vemos cómo tenemos una fase de despolarización,
una fase de repolarización del potencial de acción, una fase de hiperpolarización y luego posterior a la hiperpolarización llegamos de nuevo a el potencial de membrana en reposo. Entonces, tendríamos una primera fase en la que estamos en reposo y los canales de sodio y de potasio se encuentran inactivos. Estos están listos para abrirse, por lo que la excitabilidad de la célula es muy alta. Luego esa excitabilidad baja porque los canales de sodio o están abiertos, no pueden recibir otra señal porque están ya abiertos, luego se quedan inactivos durante todo este periodo de tiempo. Al estar inactivos no pueden recibir una señal del exterior para abrirse, lo que hace que demos el estímulo que demos durante esta zona, la excitabilidad de la célula es cero. A este periodo en el cual damos estímulos a la célula y la célula no responde, le llamamos periodo refractario absoluto, ya que la célula está refractaria a no recibir ninguna otra señal y no desencadenar un nuevo potencial de acción hasta que se acabe de dar completamente este. Pero luego tenemos otra zona en la que vemos que la excitabilidad empieza a subir, representada con la línea azul. Empieza a subir ya que hay algunos canales de sodio voltaje dependientes que han pasado de la inactividad a estar cerrados y listos para recibir una nueva señal. Pero como no son todos, lo van haciendo de manera dispar. Unos van pasando de inactividad a cerrados mientras que otros siguen inactivos. ¿Por qué? Pues porque fue la misma forma en la que se activaron. Unos se iban activando mientras que otros todavía estaban cerrados. Entonces, así como de manera consecutiva se van activando, de manera consecutiva van pasando de la inactividad a estar cerrados y listos para recibir una nueva señal. Entonces empieza a subir esa excitabilidad de la célula hasta que posteriormente están todos los canales de sodio dependientes de voltaje cerrados, listos para recibir una nueva señal, y por eso la excitabilidad de la célula es muy alta como al principio. Para que este potencial de acción se dé, necesita de que se abran los suficientes canales de sodio dependientes de voltaje como para que la reacción en cadena se dé. A este punto en el que la reacción en cadena valga la redundancia, se desencadena, se le llama umbral de disparo o umbral simplemente. Para esta célula el umbral de disparo estaría en menos 55 milivoltios. Si se abren los suficientes canales de sodio dependientes de voltaje como para modificar el voltaje a menos 55 milivoltios, entonces se dará el potencial de acción. Si no se llega a los menos 55 milivoltios, solo se daría una conducción electrotónica en la célula, la cual luego posteriormente regresaría a su posición basal. Durante todo el potencial de acción, en todas sus fases, se encuentra activa la ATPasa de sodio y potasio. La hiperpolarización, de hecho, regresa hacia su zona de potencial de membrana en reposo gracias a que la ATPasa de sodio y potasio sigue sacando una carga eléctrica positiva extra que regresa poco a poco al potencial de membrana en reposo, además de que mantiene la concentración de sodio y potasio como estaban previo al potencial de acción, ya que si hubiera muchos potenciales de acción, habría una tendencia a que se buscara el equilibrio entre la concentración de sodio y potasio intra y extracelular. Todas estas fases, despolarización y repolarización, más o menos va a variar dependiendo de la célula, pero duran 1 milisegundo, es decir, un potencial de acción es un evento muy rápido que dura un escaso milisegundo en esta escala. La hiperpolarización tal vez se extienda hasta 3 milisegundos o más, pero en sí la despolarización más la repolarización tiene una duración de 1 milisegundo. Respecto del registro del potencial de acción que vimos anteriormente, hay que saber lo siguiente. Ese registro es transmembranal, lo que equivale a intracelular. Se saca introduciendo un electrodo a la célula y se compara con uno en el exterior.
Y es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Ese registro del potencial de acción va a aparecer en la pantalla de nuestro osciloscopio cuando la señal alcance los electrodos. Si tenemos que la fibra se empieza a estimular acá y se empieza a despolarizar acá, el potencial de acción empieza por aquí y se propaga en esta dirección, pero nosotros no lo vamos a ver en la pantalla hasta que haya recorrido todo este trayecto y haya alcanzado mis electrodos. ¿Esto por qué es importante? Pues porque el registro que ya estudiamos, el trazo y las fases del potencial de acción, le corresponden solamente a un pedacito de la membrana. En realidad, para un solo potencial de acción, el trazo del registro va a ser diferente dependiendo del punto en el que nos encontremos de la membrana. Me explico. Supongan ustedes que se inicia un potencial de acción acá y se propaga en esta dirección. Y tenemos este pedazo de la membrana que se está despolarizando. Esta ya se repolarizó y esta todavía se encuentra en reposo. Entonces, en este punto, como mis electrodos están acá, el trazo del registro es todavía el estado de reposo. Pero si yo coloco varios electrodos, a lo largo del axón, lo que voy a tener es que electrodos que están colocados aquí al inicio habrán registrado ya todo el potencial de acción porque ya se completó tanto la despolarización como la repolarización como la hiperpolarización de la membrana. Entonces veríamos el trazo completo. Pero para la misma señal que se sigue propagando y que ahora ha alcanzado esta porción, el registro estará todavía incompleto, es decir, se habrá completado la despolarización y tendremos parte de la repolarización. Pero si yo me voy a otra parte de la membrana, tendremos la despolarización y la repolarización muy apenas iniciando. Mientras que en el frente de despolarización, esta apenas se estará iniciando y esta tiene apenas menos trayecto. Y en esta parte el trazo es plano porque todavía nos encontramos en el reposo. Entonces es muy importante que cuando estudien el trazo del potencial de acción entiendan que es dinámico, es decir, que se mueve a través del tiempo, pero también cambia en función de la posición de la membrana en la que nos encontremos, dependiendo el punto en el que se encuentre la propagación de la señal.